Isaías capítulo 58. Me llama la atención que este capítulo 58 va dirigido no a inconversos, sino a cristianos, al pueblo de Dios. Específicamente a un pueblo que ayunaba 7 días, 10 días, 15 días, ayunaban. Era un pueblo tremendo en ayuno, pero no tenían respuesta. Y el Señor le dice, si ustedes desataren las ligaduras de impiedad, si ustedes desatan las ligaduras de impiedad, dejan ir al quebrantado. Y hablando sobre las ligaduras de impiedad, nos damos cuenta que una de las ligaduras, ya teniendo en cuenta que ligadura quiere decir costumbre, comportamiento, actitud, forma de pensar, forma de hablar, forma de actuar, se manifiestan las ligaduras. Una ligadura es un amarre, es una costumbre que es antibíblica, es una costumbre que está penalizada por la palabra de Dios. Y estaba pensando, venía a mi espíritu que una de las ligaduras que ata al hombre es la ligadura de resistir al Espíritu Santo. Hechos 7:51. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51. Nos damos cuenta que Esteban les dice, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. ¿Qué era lo que Esteban le estaba diciendo? Ustedes tienen oídos paganos, tienen un corazón pagano y tienen una forma de pensar pagana. Ciertamente están dentro de la iglesia y están ayunando y están leyendo la palabra, pero resulta que el corazón de ustedes es pagano. Por eso ustedes resisten. ¿Qué es resistir? Rechazar. No estar de acuerdo. ¿Qué es resistir? No aceptar que Dios establezca sus principios, porque nosotros tenemos nuestros conceptos arraigados en el corazón. Una de las ligaduras que rechazamos, que renunciamos, que cancelamos y anulamos en el taller que realizamos de sanidad interior y salud mental, es la ligadura de la resistencia a la verdad. Cuando una persona resiste la verdad, muchas son las razones que nos alcanzaría el tiempo para poderlas expresar. Pero en Hechos 7:51, Esteban le dice a ellos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ahora, fíjense ustedes que cuando la verdad de Dios no es aceptada, estamos resistiéndola. Cuando un hermano viene a explicarme y dice, hermano, te voy a explicar por la palabra esto y esto, y yo digo, no, es que a mí no me parece así, porque eso no era para este tiempo, esto no era para... Pero hermano, es que la palabra de Dios nos enseña que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y el Antiguo Testamento es figura, tipo y antitipo de las verdades que en el Nuevo Testamento fueron predicadas por los apóstoles. Y es así como nosotros nos encontramos hoy en día, como hay personas que resisten. Es decir, cuando se les está hablando la verdad, ellas están pensando sus propios conceptos y están pensando lo que recibieron en otrora, en otros tiempos,
para rechazar en el presente lo que se les está explicando de la palabra de Dios. Cuando Isaías 58 dice que debemos de romper las ligaduras de impiedad, no se le está allí dirigiendo a inconversos, ni a impíos, ni a hijos del diablo, ni a mundanos, ni personas que no leen la Biblia, no, es al pueblo de Dios, a los ministros, a la esposa de los ministros, a la familia, a aquellos que están dentro de la iglesia ayunando. Mire que ahí dice, ayunamos muchas veces y tú no nos escuchaste. Dentro de la iglesia nos encontramos con una cantidad de impíos. Y una de las características del impío es que resiste la verdad. Resiste la verdad. Es decir, la rechaza, no la comparte, no está de acuerdo. Esa ligadura se llama ligadura de impiedad. Entonces, cuando no permito que la ligadura sea destruida, yo estoy siendo impío. Y un impío es una persona que está resistiendo la verdad y está siendo rebelde. Aunque siempre esté en la iglesia, usted lo ve con su Biblia bajo el brazo, su camisa mangas largas y, si es posible, hasta su corbata. Tremendo impío, porque no está alineado con la palabra. Porque siempre nosotros tenemos que dejar a un lado nuestros conceptos para que Dios establezca sus principios. Hermano, es que usted sabe muy bien que en el antiguo, pero le estoy explicando por la palabra, le estoy explicando por la palabra, le estoy explicando por el Espíritu Santo que está en nosotros. Le estoy mostrando la práctica del Nuevo Testamento, los apóstoles, que ellos practicaron. Sí, pero es que en el Antiguo Testamento, sí, pero es que eso era en el Antiguo Testamento. Y nosotros no podemos aplicar en el Nuevo Testamento algunas cosas que se establecieron en el Nuevo Testamento, porque tendríamos obligatoriamente que tener un bulto de piedra en la entrada para todo aquel que nosotros sepamos que pecó, levantarlo a piedra y matarlo, porque el Antiguo Testamento lo dice. Sí, tendríamos de igual manera. Entonces usted no puede aplicar unas cuestiones descontextualizándolas, es decir, sacándolas del contexto. Usted no puede tomar un texto bíblico para convertirlo en una doctrina. Y uno de los problemas de los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, lo que no estamos es en el tiempo del fin. Porque el tiempo del fin es ya después del milenio. Pero sí estamos en los últimos tiempos que empezaron aún con los apóstoles. Entonces, estamos en el tiempo cuando cualquiera agarra una Biblia, compra 20 sillas, se pone una corbata, pastor fulano, el apóstol fulano, pero resulta que ese apóstol nunca fue formado. Nunca fue capacitado, nunca fue instruido. Y al ser reconocido como un ministro, nos damos cuenta que presenta todas las falencias habidas y por haber como resultado de no tener un fundamento firme. Una de las ligaduras, entonces, que tenemos que reconocer y aceptar es la ligadura de resistir. Nosotros no podemos resistir.
Porque desde el instante en que usted empieza a resistir el Espíritu Santo, usted se está ubicando en un espíritu de rebeldía. No es que está bien, Dios me llamó como ministro, pero yo quiero ser tal cosa y Dios está conmigo. Maestro, hermano, Dios no te ha llamado a eso. Dios sí te llamó como ministro a ser ministro. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. No podemos confundir dos cosas. No podemos ser ministro y ser otras cosas más. No, ministro es el ministro. La palabra ministrar nada tiene que ver con otras cosas del mundo. Por eso está escrito, ninguno que milita, ninguno que camina, ninguno que es llamado para el ministerio se enreda en las cosas del mundo. Porque es que no podemos ser, como estuvo compartiendo mi hermano ayer, Fernando Marimón Romero, no podemos servirle a dos señores. Porque agradaremos el uno o agradaremos el otro. No, yo le sirvo a 10. Eso lo hizo usted porque usted resiste la verdad. Eso lo dice usted porque usted resiste al Espíritu Santo y usted no está enmarcado dentro del fundamento de la palabra de Dios. Usted se hizo. Hay muchas cantidades de pastores que ellos se hicieron pastores, pero ellos no son pastores. Se hicieron apóstoles, pero ellos no son apóstoles. Se hicieron profetas, pero ellos no son profetas. Una cosa es que la persona se haga y otra cosa es que la persona sea. Fíjese que a mí me llama la atención el versículo 2 de Apocalipsis 2, donde la palabra de Dios nos dice a nosotros que la iglesia de Éfeso probaban a los que decían ser. Dice, yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Entonces hay cualquier cantidad de gente y una de las características del verdadero es que desea ser capacitado, desea aprender, desea ser instruido, desea ser fundamentado, desea ser enseñado, anhela el estudio, anhela que se le capacite, que se le establezca. Mucho más cuando sabe que estas enseñanzas de 2023 que hoy estamos compartiendo fueron las del 78, fueron las enseñanzas del 70, fueron las enseñanzas del 60, fueron las enseñanzas con que la iglesia fue establecida como fundamento. Una de las características de la falsedad ministerial es renunciar al ser capacitado, el resistir a la verdad, el resistir ser enseñado. Esa es una de las características de estos últimos tiempos. Usted ve los pastores que dicen ser y son hallados mentirosos, porque es que ellos nunca han sido capacitados. Usted les tira 2, 3 preguntas fundamentales, sencillas, y los poncha. Aquí no se trata de mucho estudio, sino de la humildad del Espíritu para comprender a lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Y el apóstol Esteban le decía a ellos en Hechos 7:51, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Lo que les estaba diciendo es, ustedes al rechazar la verdad, el no querer ser enseñados, el no querer, el no aceptar ser fundamentados, el no aceptar ser capacitados, ustedes tienen un corazón pagano. Y esa ligadura, que es la que Isaías, una de las tantas, esa ligadura es una ligadura de impiedad.
lluvias de bendiciones. Gracias por suscribirte. Si no te has suscrito, gracias por suscribirte y gracias por compartir este mensaje. Gracias. Gracias por dejarme tu comentario para yo saber si lo lograste ver. Lluvias de bendiciones. Hoy es sábado. Hoy es sábado. Aquí en Colombia ya en el día de mañana es el Día de las Madres. Pero para el pueblo de Dios, el Día de las Madres es todos los días. Todos los días. Porque el pueblo de Dios no camina con el mundo. Por eso lo dejamos para otra oportunidad. Ahora solamente nos queda decir lluvias de bendiciones para ti. Dios te bendice grandemente.